¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. El día de hoy vamos a meditar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red de la barca a la derecha y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 peces. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegas a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lo sabe. Es el título de la reflexión de hoy. Jesús lo sabe, hermanos. Vemos en este pasaje del Evangelio, en este mismo mar de Tiberíades, es donde Jesús llamó a Simón Pedro y a los hijos de Zebedeo. Cuando Simón Pedro recibe el llamado de Jesús, dice que inmediatamente dejó la barca y las redes ahí y siguió a Jesús, y de igual manera los hijos de Zebedeo. Entonces, en este mismo punto estaban los discípulos y dice que se habían ido a pescar.
y habían estado toda la noche sin haber pescado nada. De repente Jesús, por tercera vez que se aparece a los discípulos, estaba a la orilla del mar y le dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y dice algo importante la palabra, dice que ninguno de ellos sabía quién era, ninguno lo reconocía a Jesús, aún estando cerca de la orilla, estaba, dice, a unos 200 codos, estaba cerca. Por eso Pedro se salta al mar y rapidito llega a la orilla, e inmediatamente los otros discípulos llegan también en la barca. Estaba cerca, y a pesar de estar cerca, no reconocían a Jesús. Y hay algo muy importante que dice aquí, aquel discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús ama es el que reconoció a Jesús. Hermanos, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, nos abre los ojos, nuestra vista espiritual, nuestros ojos espirituales ven más allá. De tal manera que cuando los demás nos reconocen, a quien Jesús amaba, dice, reconoció que era Jesús, que era el Maestro resucitado. Y le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Entonces Pedro dice que se puso la ropa e inmediatamente saltó de la barca, nadando, llegó a la orilla donde estaba Jesús. Recordemos, hermanos, cómo Pedro, estando frente a una hoguera, cuando iba siguiendo a cierta distancia los pasos de Jesús, cuando iba donde Pilato, cuando iba donde Herodes en esa noche de jueves a viernes en que él fue enjuiciado, sentenciado a muerte, entonces Pedro estaba frente a una hoguera cuando por tercera vez niega que conoce a Jesús y cantó el gallo. Y se acordó de aquellas palabras que Jesús le dijo: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Cuando Pedro le había dicho a Jesús: te seguiré donde quiera, te seguiré donde quiera que sea, Señor, te seguiré, Señor. Entonces el ánimo, el entusiasmo, el deseo, pero está la debilidad. Entonces le dice Jesús: ay, Pedro, le dice, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Entonces viene aquí Jesús, sabiendo que Pedro lo había negado. Viene y miren qué especial el Señor. Es Él quien nos busca, y es Él que se nos acerca. Y dice que Jesús se acercó a la orilla del mar, se acercó. ¿Pero qué? Pedro no se quedó allá lejos cuando miró que estaba Jesús, que los andaba buscando. Pedro toma la iniciativa y dice: yo voy donde el Maestro, yo le he fallado, yo le reconozco que he pecado, reconozco que necesito a Jesús, que el Señor es el Rey de mi vida, yo necesito, voy a los pies. Inmediatamente saltó Pedro de la barca y se fue a la orilla. Seguramente le fue a pedir perdón a Jesús, seguramente se fue a ver cómo servirlo, seguramente se preguntó si había algo de comer, porque estaba interesado en comer, y se puso a servirle, quererle a ofrecer algo de comer. Entonces Jesús, que lo sabe todo, no dice la Escritura quién preparó el fuego. Pero si Jesús tomó la iniciativa de estar a la orilla del lago, para poder compartir con sus discípulos ese momento, poder comer algo que era peces y pan asado, calentado al fuego, seguramente Jesús participó para poder encender ese fuego. Y no es un fuego encendido por humano como aquel que estaba en la hoguera cuando se estaban calentando y Simón Pedro había negado a Jesús. No, ese es el fuego de Dios, hermanos. Es el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, que viene en este momento Jesús a sanar el corazón de Pedro. Aquel corazón que como consecuencia de haber negado a Jesús tenía una herida. Y viene Jesús a sanar esa herida en el corazón de Pedro, porque Jesús lo sabe todo. Y antes de encomendarle, de enviarlos a la misión, Jesús primero sana el corazón de Pedro. Por cada una de las veces que Pedro negó, el Señor afirma realmente que Simón lo ama. Con cada una de esas 3 veces que le preguntó: ¿me amas, Pedro? Simón Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro le decía: sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te quiero.
apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Aunque nosotros hayamos pecado, hermanos, Jesús es increíble. Jesús sigue confiando en nosotros y quiere seguir confiando en nosotros. Cuando nosotros nos mostramos con una actitud como Pedro, que nos postramos a los pies de Él, que nosotros, si Jesús se acerca a nosotros y está tocando la puerta, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, porque tenemos una intención de encontrarnos con Él, así como Pedro se encontró con el Maestro resucitado a la orilla de ese mar. Entonces Jesús sana el corazón de Pedro. Jesús sana ese corazón herido que lo impedía o que desorientaba realmente la vocación de él de ser pescador de hombres. Ya no pescador en el mar, pescador de hombres. Para salvar almas, pescar para salvar almas del mundo del pecado para el mundo del reino de Dios, para el reino de la gracia. El mundo de la gracia, el reino de Dios. Para allá donde está llamado a pescar Pedro. Entonces Jesús primero viene a sanar el corazón de Pedro para que Pedro con un corazón sano pueda servirle plenamente al Señor. Hermanos, solo el poder del fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, en nombre de Jesús puede sanar toda herida en nuestros corazones. Y Él quiere sanar. Y Él busca y está ahí cerca, se acerca así como a la orilla de nuestra vida, ahí a la puerta de nuestro corazón y está tocando. Y Él está esperando a que nosotros abramos las puertas del corazón para que Él sane, para que Él traiga ese fuego de Dios, ese fuego que es el Espíritu Santo, que venga a sanar toda herida de consecuencia del pecado, toda herida consecuencia de haber negado a Dios, porque cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros idolatramos otros dioses, otras pasiones del cuerpo, pasiones de la carne, estamos negando realmente el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hay consecuencias de ese pecado y Jesús quiere sanar esas consecuencias, esas heridas en nuestro corazón y Él lo sabe todo, hermano. Jesús le dijo, tiren la red a la derecha porque ahí va a encontrar peces y ahí los encontraron. San Pedro, hoy Simón Pedro, que está mencionado en el Evangelio, también le responde así porque Pedro también sabe que Jesús conoce lo que hay en el corazón. Y Pedro respondía, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, pero en la palabra tiene poder. Entonces Pedro afirmó, por cada una de esas veces que había negado, afirmó que ama al Señor y asumió la misión para la cual había sido llamado, porque recordemos que los discípulos, Jesús los llamó para dos cosas, para que estuvieran con Él y después para enviarlos a predicar. Y termina este momento, este encuentro con Pedro y sus discípulos diciéndole a Pedro, después de haber afirmado esas 3 veces, le dice Jesús, sígueme, sigue hermano, sigue, persevera, hermano, en ese seguimiento, en este camino de conversión, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Perseveremos, hermanos, sigamos, hermanos, experimentemos el amor de Dios que sana y que salva. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Que pasen un feliz día y que Dios los bendiga, hermanos. Ganar el mundo entero, si te pierdo a ti.